No hay duda de que la vida del obispo Javier presenta muchas caras. El autor, Pablo Martín, las proyecta a través de un estudio riguroso sobre su rico e intenso itinerario episcopal. Son 32 años, casi la mitad de su vida. Pero la vida de cada persona acontece en un contexto histórico que le influye y sobre el que influye. Entre esas caras de Javier me atrevería a destacar una que inspira y cohesiona a las demás: el cambio. El cambio como desafío. Ante el cambio podemos situarnos de diversas maneras, podemos interpretarlo también de diversas maneras. Lo mismo que ante cualquier otro tema, el tema, por ejemplo, de la pobreza. Ante ella, las actitudes pueden ser distintas, las interpretaciones también, y lo que sí es cierto que nuestra actitud ante ella marcará al fin nuestra actitud ante Dios. ¿Cuál fue la reacción, la interpretación y el compromiso de Javier Osés ante el cambio? ¿Y por qué hizo de él preocupación central de su vida? Pablo Martín recoge una entrevista que el diario local Nueva España le hizo al llegar a Huesca. En este momento, contestó el obispo, estamos descubriendo una iglesia mucho más servidora de los hombres y del mundo y que quiere ser más auténtica y evangélica. En este mundo nuestro, tan a todas luces distinto, no sería auténtica si respondiese con los modos y categorías de la iglesia anterior. Y en el día de su consagración episcopal dijo: quiero que me ayudéis vosotros, seglares, para que nuestra pastoral se vaya desclericalizando y haciéndose pastoral del pueblo de Dios. Y no me sentiría satisfecho si no llegase a dialogar y hasta una verdadera amistad con todos los que, por las razones que sean, estáis alejados y aún resentidos contra la Iglesia. El 4 de diciembre de 1973, en unas jornadas, dijo: me duele cuando los sacerdotes anunciamos un evangelio de casi sola conservación y tenemos miedo a anunciar y vivir este evangelio. Me duele cuando olvidamos el Vaticano II y las enseñanzas actuales de la Iglesia. En el terreno político especialmente difícil para el cambio, se pronunciaba con estas palabras: Jesús no fue neutral ante las situaciones del dinero y la riqueza, de grupos religiosos de presión, de nacionalistas a ultranza con lo religioso, de los pobres y pecadores. Y la Iglesia tampoco puede ser neutral. Como Jesús, debe optar por la verdad y la justicia, es decir, por los débiles y marginados, y debe anunciar a quienes avasallan, denunciar a quienes avasallan y dominan. El Evangelio no da un modelo político ya hecho. Por tanto, habrá que elegir algún modelo de sociedad, lo cual es lo mismo que decir que habrá que hacer una opción política. Y para ello deberán oírse todos y respetarse, sin olvidar que nunca una opción política está en la total verdad, por lo que no se podrá decir que quienes no sean de mi partido están en el total error.
Evoco ahora algunos momentos en los que Javier demostró una apuesta decidida por el cambio. El primero fue a raíz de la creación de la Asociación de Teólogos Juan XXIII. Una de las principales actividades de esta asociación fue la de convocar anualmente los congresos de teología. Digo congresos porque en el septiembre pasado hemos celebrado ya el 27º, es decir, el 27 congreso, con una asistencia siempre superior a las 1.000 personas y que en ocasiones han rozado las 2.000, 27 congresos. Pues bien, al poco de iniciarse, los congresos de teología suscitaron recelo y miedo en la jerarquía, que se convirtió pronto en voluntad de controlarlos o hacerlos desaparecer. No se pudo, pero se dio consigna a los obispos de no asistir. Se hizo pública la amenaza de que los congresos tenían los días contados. A pesar de la consigna, Javier Osés y Alberto Iniesta fueron dos obispos que no faltaron y asistieron durante bastantes años con ejemplar y aplaudida coherencia. Recuerdo estas palabras de Alberto: ¿cuánto daría porque muchos de los obispos pudieran estar aquí y observar y vivir en directo la dignidad, el rigor y la vivencia cristiana de estos congresos? Javier Osés me comentaba: qué pena, las barreras que crea el miedo y el prejuicio. Son bastantes los obispos que me llaman y me dicen: tú, Javier, sigue, no falles. Otros muchos no nos atrevemos, es por miedo. Y es que los congresos habían surgido con la voluntad y objetivo de llevar a cabo los cambios introducidos por el Vaticano II, aunque no fuera secundada por una gran parte de los obispos. Segundo, Javier era obispo, pero no por celo se creía saberlo todo o estar impuesto en todas las disciplinas eclesiásticas y civiles. Él comulgaba con aquellas palabras que Pedro Casaldáliga nos hizo llegar a uno de los congresos. Dijo: yo os pido, teólogos y teólogas, que sigáis ayudándonos. Con mucha frecuencia, los obispos creemos que tenemos la razón. Normalmente creemos que la tenemos siempre. Lo que pasa es que no siempre tenemos la verdad, sobre todo la verdad teológica. De modo que os pido que no nos dejéis en una especie de dogmática ignorancia. Javier sabía leer lo más nuevo, estar al día, asesorarse. Nunca olvidaré la invitación que nos hizo, a mí como moralista y a otro compañero como pastoralista juvenil, para estudiar y programar temas de estas especialidades en su diócesis. Toda una semana. Pero lo más significativo del caso es que don Javier estaba allí como un participante más, escuchando, preguntando, tomando notas con toda sencillez. En junio del 79 le hicimos una entrevista para la revista Misión Abierta. A nuestra pregunta de cuál va a ser el nuevo frente de la Iglesia española en la nueva situación, respondió: hemos de educar para descubrir las llamadas de Dios y las manifestaciones de los valores evangélicos que van actuando en el interior mismo de los movimientos de nuestro tiempo y de nuestra historia. Hemos de educar para vivir inmersos en el mundo, a su escucha, en comunión profunda con sus aspiraciones y también para saber leer y discernir las interpelaciones que solicitan nuestra conversión y compromiso.
Es cierto, continúa, que a todos estos signos hay que respetarles su autonomía profana, pero el reino, siendo trascendente, se encarna en ellos y en ellos se va haciendo perceptible para la fe del creyente. Cuando observamos en nuestro mundo tantas aspiraciones de paz, deseos de justicia, igualdad, promoción, libertad, etc., no podemos decir, sin más, que el reino ya ha llegado, pero sí podemos afirmar que ahí descubrimos unos signos que nos comprometen en su venida. La Iglesia debe educar a los cristianos para que descubran que la promoción de los derechos humanos es requerida por el Evangelio y que es algo esencial en la misión de la Iglesia. Este es el signo que hoy puede hacer más creíble a la Iglesia. Y para que los derechos humanos sean respetados, debemos educar también para el cambio estructural. Con razón, 8 años más tarde, en la misma revista le preguntábamos: ¿experimenta usted que hay divisiones en la Iglesia? ¿Por qué? ¿Con qué repercusiones? Su respuesta: las divisiones las toco y las vivo, y proceden de una contraposición de la vida cristiana como expresión de lo meramente cultural y la dedicación a la sola justicia y solución de los problemas del hombre. En ambas posturas, lo que hay es una interpretación dualista del ser del hombre, como si la gracia y lo sobrenatural no tuvieran que ver nada o poco con la vida de los hombres. Esta división, que se manifiesta en la vida de la Iglesia con grados muy diversos, es el origen de otras muchas divisiones. No hay duda de que para Javier Osés está aquí una de las claves del retraso e incredibilidad actual de la Iglesia. Empeñarse en anunciar un cristianismo que no asume lo humano o va contra él. Es el paralelismo histórico de siglos, convertido en dualismo, que pretendió establecer un reinado cristiano como sociedad perfecta, al margen de lo humano o con lo humano subordinado. En este sentido, coincidió con el diagnóstico que hiciera Teilhard de Chardin. La escisión entre lo humano y lo cristiano es el cisma más grave que hoy amenaza a la Iglesia. Cualquiera que conozca un poco la historia puede tener claras algunas cosas. La Iglesia ha venido guiándose por una manera de entender el cristianismo que se remonta a siglos anteriores. Determinante ha sido para ella la impronta y configuración del Concilio de Trento. Nos moldeó hasta nuestros días. Con él, la Iglesia avanzó en los tiempos modernos a la defensiva. Todo lo nuevo, fuera en el campo religioso o secular, le resultaba sospechoso, cuando no nocivo. La oposición y la distancia entre la sociedad moderna y la Iglesia se fue ahondando hasta límites extremos. El Vaticano II puso fin, al menos teóricamente, a este distanciamiento. Los múltiples estudios y avances en el terreno científico y eclesiástico habían modificado profundamente las percepciones y hábitos de la conciencia eclesial. Entiendo perfectamente que Javier Osés escribiera: hemos de saber discernir las interpelaciones del mundo que nos exigen una conversión. El Vaticano II no pudo ser más claro. Dijo: la humanidad se encuentra hoy en una nueva era de su historia, caracterizada
por cambios profundos, acelerados, que progresivamente se extienden al mundo entero. Estos cambios, nacidos de la inteligencia y del trabajo del hombre, vuelven a incidir sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos, individuales y colectivos, sobre su modo de pensar y reaccionar ante las cosas y los hombres. De ahí que hoy podamos hablar de una auténtica transformación social y cultural que influye también en su vida religiosa. Gaudium et Spes número 4. Según el Vaticano II, hemos pasado de una concepción estática de la realidad a otra más bien dinámica. El cambio de mentalidad y estructuras reclama una revisión de todo lo que hasta ahora se consideraba un bien. Las instituciones, dice literalmente, las leyes, el modo de pensar y sentir heredados del pasado, ya no siempre parecen adaptarse bien al estado actual de cosas. Este es el tema, y es el que está en la raíz de todas las divisiones de la Iglesia. Porque cambiar es admitir que muchas cosas no pueden seguir como antes, que han comenzado a ser vistas y entendidas de otra manera y lógicamente requieren una nueva actitud y comportamiento. No se puede admitir, como por tanto tiempo hemos sostenido, que la Iglesia Católica es la única depositaria de la salvación, que la Iglesia Católica es una sociedad de desiguales, se dijo incluso en el Concilio Vaticano I, que la sociedad de clases es efecto de la voluntad divina, que el matrimonio es una comunidad procreativa y no una comunidad íntima de vida y de amor, que la libertad religiosa es un delirio, una locura casi, y no un derecho de la persona, que las realidades terrenas están subordinadas a la fe y no tienen una autonomía propia, que ser socialista y católico a la vez es incompatible, que Jesús de Nazaret fue neutral ante la política, etcétera, etcétera. ¿Por el cambio o contra el cambio? Un desafío que sustenta todas las divisiones de la Iglesia. Por el cambio, progresistas. Contra el cambio, conservadores. Por el cambio, protagonistas de una historia acabada, inacabada. Contra el cambio, meros repetidores de la historia. Por el cambio, la realidad humana es dinámica, evolutiva y la comprensión de ella también. Contra el cambio, el conocimiento del pasado es definitivo y basta con atenerse a él. Por el cambio, la hermenéutica bíblica y teológica son progresivas y presentan cada vez mejores paradigmas de cristología, de eclesiología, de moral, de liturgia, de pastoral. Contra el cambio, la interpretación bíblico-teológica del pasado es perfecta y sobran las nuevas interpretaciones y adaptaciones. Tras la postura a favor o en contra del cambio está la clave que descifra el antagonismo pluriforme de la sociedad y de la Iglesia. No se trata de posiciones de mayor o menor virtud, sino de posiciones de pensamiento abierto o cerrado, de creatividad o de repetición. Y el espectáculo está vivo en el momento presente. Los que aceptan el Vaticano II y miran al futuro, y los que añoran el Concilio de Trento y añoran el pasado. Por el cambio, pues, porque el pasado es modelo de la desigualdad, del poder absoluto, de las estructuras injustas, del monopolio y privilegio de unas minorías, de la obediencia ciega, de las relaciones de dominación y beneficio. El presente es modelo de igualdad, de la democracia,
de un ordenamiento jurídico acorde con la dignidad y derechos humanos, del control democrático y reparto equitativo, de la obediencia responsable, de las relaciones justas orientadas a satisfacer las necesidades básicas de todos. No se trata, por tanto, del cambio por el cambio, sino del cambio para conseguir el bien, el desarrollo y la felicidad de todos, tal como exige la misma y universal dignidad humana. El cambio se va haciendo en la medida en que la mente y ética humanas desechan modelos del pasado que no se adecuan a lo exigido por esa nueva conciencia de dignidad, de igualdad, de justicia y de libertad universales. Considero profundas, exactas, estas palabras de Javier Osés. Con nuestras divisiones no servimos al hombre como merece y como Dios quiere. En este mundo nuestro, tan a todas luces distinto, la Iglesia no sería auténtica si respondiese con los modos y categorías de la Iglesia anterior. Mensaje de plena actualidad propio de un obispo en tiempos de cambio. Y para terminar, tiene la palabra el autor del libro, don Pablo Martín de Santana. Buenas tardes a todos, ya casi buenas noches. Lo primero, agradecer la presencia de todos los que están hoy aquí y en particular de la familia de don José María Conguet, porque supe con el paso del tiempo, gracias a las hermanas Osés, que José María Conguet, aparte de haber pasado junto con Javier Osés los últimos meses de su vida, o el último tramo de su vida, en la Clínica de la Universidad de Navarra, donde tenían una relación muy estrecha, pared con pared, pues esa amistad que había entre ambos se remontaba mucho tiempo atrás. Y como digo, pues creo en ese sentido que lo justo sería que este acto de presentación del libro, que yo siempre he concebido como un acto de homenaje a Javier Osés, el homenaje que hubo, que sí se pudo hacer en Huesca y no se había podido hacer todavía aquí en Madrid, pues quiero tener al mismo tiempo un recuerdo hacia don José María Conguet. Ciertamente, como todo el libro, no es a mí a quien me corresponde hacer loas, consideraciones positivas, tampoco voy a hacer negativas, lógicamente, porque si es mi libro, no va a ser para que diga cosas negativas del mismo. Y creo sinceramente que a la persona a la que corresponde estar aquí como autor del libro, pues lo que voy a hacer es agradecer y de paso explicar qué personas han intervenido en este proceso, porque aunque, ya lo dije en Huesca hace unos meses, aunque al final yo figure como autor del libro, la realidad es que eso es un trabajo sinceramente de equipo, donde he contado con colaboraciones amplias, muy importantes, muy reiteradas, y que todas ellas se explican por una misma razón, que es el profundo afecto y cariño que la gente sentía hacia Javier Osés. Yendo al terreno de lo concreto, bajando al terreno de lo concreto, me gustaría manifestar, en primer lugar, el mayor de los agradecimientos a las personas que me han precedido en esta presentación. En primer lugar, a don Javier Donézar, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, persona muy entrañable para mí, y quien además de docente mío en los tiempos que estudiaba la licenciatura de Historia, presidió el tribunal que hubo de juzgar mi tesis doctoral. Javier Donézar, lo ha explicado José María Nasarre, fue quien avaló no una, sino hasta 2 veces mi candidatura para realizar la investigación sobre el obispo cuya biografía hoy se presenta. Y no solo se lo debo a Javier, le debo otras muchísimas cosas más porque creo que es una extraordinaria persona, una persona maravillosa, que en ese departamento que podría ser bastante mejor, como es el de Historia Contemporánea de Autónoma de Madrid, que los dos conocemos muy bien, pues desde luego en un departamento donde había y hay relaciones tan difíciles, pues encontrar personas como Javier Donézar ha sido siempre un placer y un lugar donde sentirse acogido. En segundo lugar, quiero hacer un agradecimiento a don José María Nasarre, lo haré ahora al inicio y también lo haré al final y explicaré por qué, a quien considero un sacerdote y hombre también perteneciente a la universidad, con quien he ido estrechando lazos en los últimos tiempos hasta trabar una sincera y franca amistad
en la que él, y solo él, actuó siempre de manera muy generosa conmigo. Desde luego no ha sido una relación simétrica, una relación correspondida, sino totalmente asimétrica. También quiero tener agradecimiento hacia don Benjamín Forcano, que, al igual que José María Sarre, sacerdote, y representante destacado de la Asociación de Teólogos Juan 23, de la que, como ha recordado don Benjamín, Javier Osés fue uno de sus grandes animadores, junto con Alberto Iniesta. Y, por supuesto, y más aún estando a mi izquierda, quiero agradecer a Feliciano Llanas sus palabras, pero voy a esperar al momento de los agradecimientos institucionales para hacer saber hasta qué punto estoy agradecido a todo lo que ha hecho. Como digo, desde un punto de vista institucional y, en segundo lugar, además del preceptivo agradecimiento a la Asociación de la Prensa por habernos dado cabida en esta sede, quiero tener una especial mención hacia, en primer lugar, aprovechando que está José María Sarre, aprovechando que está Pilar Alcalde, hacia el Instituto de Estudios Altarragoneses, representado hoy no solo la persona de su director del área de Historia, don José María Sarre, sino también en la de su muy eficiente y profesional secretaria general, doña Pilar Alcalde Arantegui. Al inicio de mi obra dejo ya constancia de cuán agradecido estoy al Instituto de Estudios Altarragoneses, dirigido en este momento, y también cuando yo presenté las diferentes solicitudes de ayuda a la investigación, por el profesor de la Universidad de Zaragoza, don Fernando Alvira Banzo, que, si no me equivoco, en este momento es el decano de una de las facultades de dicha universidad. Pero, al mismo tiempo, creo que esta es una buena ocasión para recordar que su perseverancia a la hora de confiar en mi capacidad investigadora constituyó una de las claves de que este libro sea hoy una realidad. Ahora sí paso a don Feliciano Llanas. Quiero agradecer a la Asociación Cultural Conde de Aranda, presidida por la persona que está a mi izquierda, que desde el primer momento manifestó el mayor de los entusiasmos por este acto y ha puesto a nuestra disposición todos sus medios, incluido, por cierto, un vino posterior a este acto, que valoro especialmente porque, permítame el comentario, uno de los mayores descubrimientos, lo sabe mi amigo José María Nasarre, que ha llevado a cabo durante esta investigación, es la calidad de los vinos del Somontano, en especial su variedad Enate. Ya lo podrán comprobar con posterioridad, aunque ciertamente Huesca cuenta con muchísimos atractivos más, pero comprenderán que no es el momento de entrar en ello porque esta es la presentación de un libro sobre un obispo y no una exposición de tipo histórico-artística, cultural, en fin, turística. Y en tercer lugar, desde el punto de vista personal, debo decirlo primero de todo que esta biografía sobre don Javier Osés constituye el resultado de una suma de esfuerzos que resulta prácticamente inacabable. Desde la aportación de don Javier Azagra, obispo emérito de Cartagena-Murcia, Navarro, Pamplónica, tan solo 3 años mayor que Javier Osés, buen amigo suyo, y que ha aportado unas bonitas palabras previas, hasta también la contribución de muy diversas personas, pasando por el generoso prólogo de don Fernando Alvira Banzo. En ese sentido, si hay alguien a quien debo atribuir que esta investigación haya sido capaz de salir adelante en los momentos más difíciles, porque los hubo, y en varias ocasiones, ese sin duda, don José María Sarre, que está hoy aquí presente. Especial mención merecen, a mi juicio, Maripaz, Margarita y María Fernanda Osés. Hoy nos acompañan Maripaz y Margarita. Particularmente Maripaz, la fiel compañera de su hermano Javier durante casi 30 años y persona clave para muchos en el éxito personal de don Javier. Cuando yo estaba en Huesca presentando el libro, fueron muchas personas que se me acercaron y me decían que tendría que haber dedicado un epígrafe específico a Maripaz. Yo les comentaba que lo hubiera hecho con mucho gusto, pero que no contaba con fuentes documentales sobre ello. Y, lógicamente, como historiador, debo trabajar con fuentes documentales. Pero tengo bien presente, porque así lo sé de buena fe, que Maripaz tiene mucho que ver en su éxito personal. Hoy conozco ya a prácticamente todos los hermanos Osés, a excepción de Javier, que en paz descanse, de Josefina, que también en paz descanse, y de Fernando María, que vive en La Rioja. Y puedo asegurar que todos ellos, sin excepción, están hechos de esa misma extraordinaria textura humana que explica el cariño con el que tantas personas siguen recordando hoy a don Javier Osés. Sin olvidar, tanto a mis amigos como a mis compañeros, algunos de ellos presentes hoy en este acto, creo que debo reservar el lugar más importante a mis padres, Jaime y María José. Puede parecer mera retórica el decir que ellos han sido fundamentales para haber llegado al momento presente, pero no se trata de un puro formalismo.
La realidad es que sin ellos hubiera sido sencillamente imposible que hoy estuviera presentando este libro. Por eso, tanto este como todo lo que he hecho hasta ahora, así como todo lo que haga en el futuro, quedará siempre dedicado a ellos por ese apoyo incondicional que tanta felicidad me ha proporcionado. Muchas gracias. Que mi hermana vive en Huesca.